El viento del odio. El odio y el trauma en nuestra vida cotidiana. Cuando consideramos el asunto, ¿acaso nos sorprende descubrir que no es el peligro lo que causa el estrés psiquiátrico? ¿Y es esta intensa resistencia a participar en situaciones agresivas realmente tan inesperada? En gran medida, nuestra sociedad, en particular para los jóvenes, persigue de forma activa y vicaria el peligro físico. Mediante las montañas rusas, películas de acción y miedo, drogas, alpinismo, rafting, submarinismo, paracaidismo, caza, deportes de contacto y 100 métodos más, nuestra sociedad disfruta del peligro. Sin duda el peligro en exceso envejece rápido, en particular cuando tenemos la sensación de haber perdido el control, y el potencial de morir o lesionarse constituye un ingrediente importante en la mezcla compleja que hace que el combate sea tan estresante. Pero esa no es la causa principal del estrés ni en nuestra vida cotidiana ni en el combate. Sin embargo, hacer frente a la agresividad y el odio por parte de nuestros conciudadanos es una experiencia de una magnitud completamente distinta. Todos nosotros hemos tenido que hacer frente a la agresión hostil, en el patio cuando éramos niños, en la mala educación de los extraños, en los chismorreos maliciosos y comentarios de conocidos y en la animosidad de los compañeros de trabajo y de los superiores. En todos estos casos, todo el mundo ha conocido la hostilidad y el estrés que ésta puede causar. La mayoría evita la confrontación a toda costa y mentalizarse para una acción verbal agresiva sin ni siquiera considerar una confrontación física resulta extremadamente difícil. Simplemente, enfrentarse al jefe por una promoción o un aumento de sueldo es una de las cosas más estresantes y molestas que la mayoría de la gente conseguirá hacer. Y muchos ni siquiera llegan a tanto. Encararse al matón del colegio o enfrentarse a un conocido hostil es algo que la mayoría intentará evitar a toda costa. Muchas autoridades médicas creen que la hostilidad constante y la falta de aceptación que muchos sufren es la responsable del espectacular aumento de la incidencia de la hipertensión. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM por sus siglas en inglés, la Biblia de la Psicología, señala que en el trastorno por estrés postraumático, el trastorno puede ser más agudo y duradero cuando el estresor es de diseño humano. Queremos desesperadamente gustar, que nos quieran y tener el control de nuestras vidas. Una hostilidad y agresión intencionada y manifiesta, más que nada en nuestras vidas, supone un asalto a la imagen de uno mismo, a nuestra sensación de control, a nuestra percepción del mundo como un lugar que tiene sentido y es comprensible, y, a la postre, a nuestra salud mental y física. El peor temor y horror en nuestras vidas modernas es una violación o una paliza. Ser degradado físicamente delante de nuestros seres queridos, que hagan daño a nuestra familia y que se mancille la santidad de nuestro hogar por parte de intrusos agresivos y odiosos. Que sobrevenga la muerte o el debilitamiento a causa de una enfermedad o un accidente es estadísticamente más probable que la muerte y el debilitamiento debido a una acción maliciosa. Pero las estadísticas no calman nuestros temores básicamente irracionales. No son el temor a la muerte y las lesiones a causa de una enfermedad o un accidente, sino los actos de un depredador humano y la dominación por parte de nuestros congéneres lo que suscita el terror y la aversión en nuestros corazones. En la violación, el daño psicológico suele ser mayor con creces al daño físico. El trauma de la violación, como el del combate, conlleva un escaso miedo a la muerte o a las lesiones. Mucho más dañina es la impotencia, el shock y el horror de ser odiado y despreciado hasta el extremo de ser degradado y abusado por otro ser humano. El ciudadano medio se resiste a realizar actividades agresivas y asertivas y le intimida tener que enfrentarse a la agresión y al odio irracional de otros. El soldado en combate no es distinto. Se resiste a la poderosa obligación y coerción para que realice actividades agresivas y asertivas en el campo de batalla
y le intimida tener que enfrentarse a la agresión y al odio irracional que encarna el enemigo. De hecho, la historia está repleta de relatos de soldados que se suicidaron o se autolesionaron de forma terrible para evitar el combate. No es el miedo a la muerte lo que lleva a estos hombres a quitarse la vida. Al igual que muchos de sus congéneres civiles, estos hombres preferirían morir o quedar mutilados antes que tener que hacer frente a la agresión y la hostilidad de un mundo tremendamente hostil. El impacto del odio en los campos de la muerte nazis. Una reacción anormal a una situación anormal constituye un comportamiento normal. Viktor Frankl, superviviente de un campo de concentración nazi. Quizás una comprensión más profunda del poder de la sacudida del odio puede obtenerse del estudio de los supervivientes de los campos de concentración nazis. Incluso el repaso más breve de la literatura disponible revela que estos individuos sufrieron un daño psicológico enorme y para toda la vida como resultado de sus experiencias en los campos, a pesar de que no tenían ni la obligación ni la capacidad de matar a sus verdugos. Entre las víctimas de bombardeos, prisioneros de guerra bajo fuego de artillería, marineros en combate naval y soldados de patrulla tras las líneas enemigas, no encontramos una incidencia a gran escala de bajas psiquiátricas, pero en lugares como Dachau y Auschwitz eran la norma y no la excepción. Esta es una circunstancia histórica en la que los no combatientes sí que sufrieron una horriblemente elevada incidencia de bajas psiquiátricas y estrés postraumático. Y aquí el agotamiento físico no fue ni el único ni incluso el principal factor en juego. Tampoco es el horror a la muerte y la destrucción que le rodeaba el principal responsable del shock psíquico de esta situación. La característica que lo distingue, frente a numerosas circunstancias de no combatientes que están marcadas por la ausencia de bajas psiquiátricas, es que los que estaban en los campos de concentración tuvieron que hacer frente a la agresión y la muerte en unos términos enormemente personales. La Alemania nazi situó una sorprendente concentración de psicópatas agresivos al mando de estos campos, y las vidas de estas víctimas estuvieron completamente dominadas por las personalidades de estos despiadados individuos. Dyer nos dice que los campos de concentración estaban dirigidos, cuando era posible, por matones y sádicos de ambos sexos. Al contrario que las víctimas de bombardeos aéreos, las víctimas de estos campos tenían que mirar a sus asesinos sádicos a la cara y saber que otro ser humano les negaba su humanidad y los odiaba lo suficiente para matarlos personalmente, a ellos, a su familia y a su raza, como si no fueran más que animales. Durante los bombardeos estratégicos, los pilotos y bombarderos estaban protegidos por la distancia y podían negarse a sí mismos que estuvieran intentando matar a un individuo en concreto. De la misma manera, las víctimas civiles de bombardeos estaban protegidas por la distancia y podían negarse a sí mismas que alguien estuviera intentando matarles. Y entre los prisioneros de guerra sujetos a bombardeos, como se señaló antes, las bombas no eran personales, y los guardianes no eran una amenaza siempre y cuando observaran las normas. Pero en los campos de la muerte todo era clara y horriblemente personal. Las víctimas de este horror tenían que mirar directamente a las profundidades más oscuras, más repugnantes del odio humano. No había lugar para la negación y la única salida era más locura. Es aquí, en este sórdido relato de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, donde vemos el reverso de la aversión a matar en combate. No solo se resiste a matar y a la obligación de matar la psique del soldado medio, sino que se siente igualmente horrorizado cuando se ve expuesto a la agresión de un enemigo que lo odia y le niega su humanidad hasta el extremo de matarlo. La respuesta del soldado a las acciones manifiestamente hostiles del enemigo
suele ser de shock profundo, sorpresa e indignación. Un sinfín de veteranos reproducen en sus testimonios la primera reacción al fuego enemigo del novelista y veterano de Vietnam, Philip Caputo. ¿Por qué quiere matarme?, pensó Caputo. ¿Qué puedo haberle hecho? Un piloto de la época de Vietnam me dijo que, en general, no se alteraba por el fuego antiaéreo impersonal a su alrededor, pero sí se alteró una vez memorable en la que descubrió a un solitario soldado enemigo que estaba de pie con una actitud indiferente junto a su choza y me disparaba con precisión. Fue una de esas raras veces en las que pudo distinguir a un soldado enemigo en concreto y su respuesta inmediata fue un indignado «¿Pero qué demonios le he hecho?». Luego vinieron el malestar y el enfado. «No me caes bien, Matusalén, no me caes nada bien». Entonces dirigió todos los recursos de su aeronave para matar a este individuo y hacer que su choza volara en pedazos. Una aplicación. Atrición contra la guerra de maniobras. En el campo de la estrategia y las tácticas, el impacto y la influencia del viento del odio han sido, por lo general, obviados. Numerosos tácticos y estrategas abogan por las teorías de la guerra de atracción, en las que la voluntad del enemigo queda destruida mediante la aplicación de la artillería y el bombardeo de largo alcance. Los defensores de estas teorías porfían en sus creencias incluso cuando hay pruebas que indican lo contrario, como, por ejemplo, el estudio sobre los bombardeos de Estados Unidos publicado tras la Segunda Guerra Mundial en el que, en palabras de Paul Fussell, se confirmaba que la producción militar e industrial de Alemania parecía aumentar, al igual que la determinación de los civiles a no rendirse, cuantas más bombas caían. En términos psicológicos, los bombardeos aéreos y de artillería son efectivos, pero solo en el frente en combinación con el viento del odio, como se pone de manifiesto en la amenaza de un ataque de la infantería que normalmente sigue a un bombardeo. Esto explica por qué hubo bajas psiquiátricas masivas tras los bombardeos de la artillería en la Primera Guerra Mundial, mientras que los bombardeos masivos de ciudades durante la Segunda Guerra Mundial fueron sorprendentemente contraproducentes a la hora de quebrar la voluntad del enemigo. Estos bombardeos, sin que le siguiera un ataque sobre el terreno o, por lo menos, la amenaza de ese ataque, son ineficaces e incluso puede que no surtan otro efecto que endurecer la voluntad y la determinación del enemigo. Hoy en día un puñado de autores pioneros como Richard Hooker, William Lind y Robert Leonhardt han centrado sus investigaciones y sus escritos en el campo de la guerra de maniobras con el objeto de refutar las tesis de la guerra de atracción y comprender el proceso de destrucción de la voluntad de luchar del enemigo en vez de su capacidad para hacerlo. Lo que han descubierto los defensores de la guerra de maniobras es que, una y otra vez a lo largo de la historia, civiles y soldados han soportado la realidad del miedo, el horror, la muerte y la destrucción durante los bombardeos sin perder su voluntad de luchar, mientras que la mera amenaza de invasión y de una agresión interpersonal cara a cara convierte sistemáticamente a poblaciones enteras en refugiados que huyen en pánico. De ahí que poner tropas hostiles en la retaguardia del enemigo es infinitamente más importante y efectivo que incluso el bombardeo más completo de su retaguardia o la atracción en su frente. Lo vimos en la Guerra de Corea, en la que, durante los primeros años del conflicto, la tasa de bajas psiquiátricas fue casi 7 veces mayor que la tasa media de la Segunda Guerra Mundial. El potencial del odio y la agresión cara a cara, sin salida e interpersonal, es más efectivo y tiene un mayor impacto en la moral del soldado que la presencia de la muerte y la destrucción sin salida e impersonal. El odio y la inoculación psicológica. Martin Seligman
Desarrolló el concepto de inoculación del estrés en sus famosos estudios sobre el aprendizaje en los perros. Puso a unos perros en una jaula que tenía un shock eléctrico que discurría por el suelo a intervalos aleatorios. Al principio, los perros saltaban, aullaban y rascaban el suelo lastimosamente en su intento de escapar de los shocks. Pero pasado un tiempo caían en un estado de apatía depresivo desesperanzado y en una inactividad que Seligman denominó impotencia adquirida. Tras caer en un estado de impotencia adquirida, los perros ya no rehuían los shocks, incluso cuando se les administraban con una vía de escape. A otros perros se les dieron medios para escapar tras recibir algunos shocks, pero antes de caer en la impotencia adquirida, estos perros aprendieron que podían escapar y, de hecho, escaparían de los shocks y, tras solo una huida, se inoculaban contra la impotencia adquirida. Incluso tras largos periodos de shocks aleatorios de los que no podían escapar, los perros inoculados acababan escapando cuando al fin se les ofrecía una manera de hacerlo. Se trata de un concepto teórico muy interesante, pero lo que resulta importante para nosotros es comprender que este proceso de inoculación es exactamente lo que ocurre en los campos de adiestramiento básico y todas las escuelas militares que se precien. Cuando los reclutas bisoños se enfrentan a abusos aparentemente sádicos y penurias, de las que escapan mediante los pases de fin de semana y a la postre la graduación, están, entre otras muchas cosas, siendo inoculados contra el estrés del combate. La combinación de A. Aquellos factores que causan el trauma del combate con B. Una comprensión del proceso de inoculación, nos permite reconocer que en la mayoría de las escuelas militares la inoculación se orienta en concreto frente al odio. El sargento a cargo de los ejercicios que grita a la cara de un recluta manifiesta una evidente hostilidad interpersonal. Otro medio efectivo de inocular a un aspirante contra el viento del odio puede verse en el adiestramiento con Pugil Sticks, en el campo de entrenamiento básico del Ejército de Estados Unidos, el Cuerpo de Marines y la Brigada Aerotransportada Británica, en los que los torneos de boxeo son una parte tradicional del adiestramiento y el proceso de iniciación. Cuando el recluta, ante todo este desprecio fabricado y la manifiesta hostilidad física, se sobrepone a la situación para graduarse con honor y orgullo, entonces se da cuenta, tanto consciente como inconscientemente, de que ha superado la hostilidad física. Ha sido parcialmente inoculado contra el odio. No creo que las organizaciones militares hayan entendido realmente la naturaleza del viento del odio, o la necesidad resultante de esta clase de inoculación. Solo fue a partir de las investigaciones de Seligman cuando tuvimos la base para una comprensión clínica de estos procesos. No obstante, a través de miles de años de memoria institucional y la más dura versión evolutiva de la supervivencia de los más aptos, esta clase de inoculación se ha manifestado en las tradiciones de las mejores y más agresivas unidades militares de muchos países. Si entendemos el papel del odio en el campo de batalla, podremos entender por fin y de verdad el valor militar de lo que los ejércitos han hecho durante tanto tiempo y algunos de los procesos que han permitido que el soldado sobreviva física y psicológicamente en el campo de batalla.